para que sigan entrando sus compañeros. Vemos que ahorita tenemos 48 presentes, ¿no? Y básicamente la temática que vamos a hacer es parte de lo que viene a ser el segundo entregable. Nosotros hemos venido desde el inicio de clases avanzando de manera progresiva para que ustedes vayan aprendiendo y desarrollando todas las herramientas o las competencias para poder realizar sus entregables. Empezamos con lo que es la parte de la transformación de problemas, problemas de investigación. Luego vimos lo que es la parte de las líneas prioritarias, tanto del INS como de la Universidad Ricardo Palma. Luego hemos visto lo que es la parte de su búsqueda bibliográfica para poder empezar a la elección ya de su tema propiamente dicho. Hemos empezado con lo que es también de manera paralela la confección de la carta al editor. Y hoy día, continuando, vamos a empezar con lo que es la revisión de artículo o el artículo de revisión. ¿Ok? Si es que voy a pasar a compartir la pantalla para empezar el desarrollo de la clase del día de hoy. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Todo está bien? Bueno, en vista que no hay preguntas, pasaremos a lo que es la parte de la clase del día de hoy. A ver, quiero ver si pueden observar bien la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que viene a ser de un artículo de revisión? ¿Alguien que nos pueda dar una idea al respecto? A ver, vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué tal Daniela? Daniela Vinelli. Daniela, ¿estás por ahí? Doctor, sí, buenas tardes. A ver, cuéntanos, ¿tienes alguna idea de lo que es un artículo de revisión? Bueno, es un artículo de investigación es una investigación que se realiza sobre algún tema para poder publicar datos para la comunidad científica. Ok. A ver, Anthony Rodríguez, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, doctor. Un artículo de revisión vendría a ser un artículo científico que se encarga de recopilar información, la información más relevante de un tema en específico que debemos escoger nosotros. Ok, muy bien. Efectivamente, ¿no? La revisión bibliográfica viene a ser un artículo científico que sin ser un artículo original, lo que hace es recopilar la información más relevante sobre un tema en particular, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que hace este artículo de revisión? Va a ser una revisión detallada o un estudio detallado, selectivo y crítico, que lo que va a hacer va a integrar la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. ¿Ok? Es un estudio bibliográfico donde se va a recopilar la información, va a pasar por todo un proceso para poder analizar esa información, sintetizar esa información y en base a una discusión plantear la temática para su desarrollo de un tema específico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana.
en base a lo que es el artículo de revisión. Este artículo de revisión tiene unas características, que como ya les he mencionado, es una publicación científica no original, cuya función principal es recopilar esta información bibliográfica sobre un tema determinado y ponerlo en perspectiva, ¿no? Es decir, ponerlo al día o traer al día la situación de un tema real. Y esto tiene un objetivo, o sea, ¿qué es lo que se conoce de ese tema? ¿Qué es lo que se ha investigado de ese tema? ¿Y qué aspectos permanecen todavía desconocidos o que se puedan aportar en relación a ese tema? ¿Ok? Entonces, la función de este artículo de revisión, ¿qué es lo que nos va a permitir? Actualizar la información existente e informar sobre el estado de un tema. Nos va a permitir informar y evaluar la literatura publicada y transmitir nuevos conocimientos. Nos va a permitir también compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los elementos primarios, que ahora vamos a ver, conocer la tendencia de las diferentes fuentes, conocer la tendencia de las investigaciones en el contexto actual, identificar nuevas especialidades emergentes, ¿no? Nos puede ayudar para sugerir nuevos temas de investigación y es una herramienta muy útil que se utiliza como una contribución en la docencia, ¿ok? Entonces, lo que podemos decir, ¿no? Que la revisión se puede reconocer como un estudio en sí mismo en el cual el revisor tiene un interrogante, va a recoger esos datos, se va a analizar como ya les comenté y se va a extraer una conclusión. Ahora, existen tipos de artículos de revisión, ¿no? Esto generalmente puede ser de una manera exhaustiva, donde lo que normalmente se va a hacer es que todo lo publicado, o sea, se trata la bibliografía comentada, son trabajos bastante largos, son muy especializados y no ofrecen información precisa a un profesional interesado en responder a una pregunta específica. Básicamente se trata de un artículo de bibliografía comentada, son trabajos bastante largos y muy especializados. ¿Ok? La revisión descriptiva lo que nos va a hacer es proporcionar al lector una puesta al día sobre los conceptos útiles en áreas en constante evolución, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser ahorita la coyuntura que estamos tratando en relación a lo que es el coronavirus, ¿no? Toda la información que hay sobre los test, sobre lo que viene a ser el virus en sí, hay información que la que se tenía, por decir, en diciembre, enero, febrero, marzo, hasta la actualidad, ha ido variando, ha ido cambiando, y donde de repente uno puede agarrar ese tema en particular e ir haciendo una descripción para poner en contexto desde la información que se tenía y una puesta al día, ¿no? Se puede hacer una revisión, que puede ser, por decir, un contexto nacional, puede ser un contexto de repente a nivel de la región o de repente en otros países, contrastarla, ¿ok? Este tipo de revisión tiene una gran utilidad en la enseñanza y también interesa a muchas personas, como les estaba comentando.
Posteriormente viene la revisión evaluativa, que responde a una pregunta específica, muy concreta, sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Se conocen como preguntas clínicas basadas en la evidencia científica, ¿ok? Que también en estos, si ponemos en contexto el tema del coronavirus, es algo que también se ha estado haciendo, ¿no? Por el corto del tiempo, por el impacto de la enfermedad, se ha empezado a trabajar en base a diagnósticos rápidos, tratamientos rápidos que también han ido variando en el tiempo. Entonces se puede hacer una visión sobre este tipo. Y el cuarto tipo de revisión está basado en los casos clínicos o combinados con revisión bibliográfica, que es un tipo de artículo de revisión, pero que por lo general no es que no tenga la relevancia importante, sino que son de los que menos se realizan. Básicamente tenemos la revisión descriptiva, evaluativa y la exhaustiva, ¿no? Que son los que más se trabajan. Entonces, en el caso de los casos clínicos, este es un artículo menos habitual, pero trata de un caso clínico que es otro tipo de artículo científico y apoya las evidencias con bibliografía. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún interrogante? ¿Todo bien? Entonces seguimos. Entonces, ya tenemos lo que es, qué es lo que hace el artículo de revisión, cuáles son los objetivos que tiene y los tipos de artículos de revisión que tenemos. Ahora, para poder elaborar este artículo de revisión requiere de diferentes etapas. En el consenso de qué parte, siempre se parte por un principio, que es tener claro o definir el tema que uno quiere hacer, determinar cuál es el objetivo de la revisión que uno quiere hacer y posteriormente realizar la búsqueda sistemática, analizar esos documentos que se han encontrado, sintetizarlos y por último hacer la redacción del artículo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que es la definición del artículo, ya ustedes a esta altura, bueno, ya tienen básicamente avanzado lo que es las cartas al editor en función a una idea, ya tienen definida su línea de prioridad para su proyecto de investigación, ya tienen planteado lo que es la parte de su búsqueda, con eso han podido armar un poco lo que es su carta al editor, y ahora lo que vamos a hacer es con toda esa información que ya tienen, utilizarla para ver y poder transformar en un artículo de revisión que posteriormente esa información también sea útil para su proyecto de investigación. Entonces, determinar el objetivo, pues ya que ustedes tienen el tema ya elegido, pasaría por dos etapas, ¿no? Si va a ser de un tipo descriptivo exploratorio o un tipo explicativo analítico o experimental, ¿no? Hacia dónde quieren enfocar su tema. Entonces, dependiendo de eso, hacerse los interrogantes, ¿qué se sabe del tema? ¿Qué características presentan los sujetos que están dentro de este contexto que ustedes quieren estudiar? O si va a ser mucho más al tema analítico, ¿no? Que también puede ser trabajos observacionales, ¿no? De casos y control, si va a haber un tema de qué relación existe entre dos o más variables, por qué ocurre un fenómeno determinado en el tema de la elección, qué cambios se van a producir en una variable si se modifica el valor de otra variable, ¿no? Entonces, básicamente es
cómo van a poder hacer el enfoque de su objetivo de investigación. ¿Ok? Ahora, una vez que ustedes ya tienen los objetivos, la realización de la búsqueda, ya todos tenemos ya la idea clara de cómo poder hacer nuestra búsqueda a través de los descriptores en ciencias de la salud, que viene a ser el DES, luego buscar esas palabras en el MESH del PubMed, y luego de ahí empezar a hacer nuestra búsqueda correcta con los entreterms, los operadores booleanos, y poder empezar a sacar información relacionada a un tema. Y ahora lo que nos falta es ver, ¿no? O sea, si de repente en el PubMed he tenido poca bibliografía, de repente necesito consultar otras bases de datos, ver de dónde voy a obtener esa información, de repente de fuentes documentales que vienen a ser las fuentes primarias, las fuentes secundarias, ¿no? Y establecer lo que viene a ser una estrategia de búsqueda, y después lo que vamos a hacer es los criterios de selección. Entonces, dentro de esta búsqueda bibliográfica que ya la mayoría ha avanzado, tenemos lo que son las fuentes documentales, que pueden ser fuentes primarias, secundarias o terciarias. Generalmente las fuentes primarias se basan en artículos originales, ¿no? Que se transmiten o nos dan una información directa del tema de estudio, ¿no? Las tesis también están en este lugar de las fuentes primarias. Tenemos las fuentes secundarias, que lo que nos van a ofrecer son descriptores de los documentos primarios, como catálogos, bases de datos, revisiones sistemáticas o resúmenes. Y por último, las fuentes terciarias, que sintetizan los documentos primarios y los secundarios, ¿no? Generalmente como directorios, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar un poco para poder realizar nuestra búsqueda bibliográfica y ampliar las fuentes de obtención de estos artículos para poderlos revisar y leer, ¿no? Entonces tenemos bases de datos, que también ya hemos conversado de ellos, como el Medline, el Lilas, el QDate, el Cochrane, el BDIE y el CINAHL, ¿no? En el Medline, que ya saben que es la base de datos elaborada de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Lilac, que comprende la base de datos cooperativa del sistema VIREME. Esto es básicamente de lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? De la Universidad de Rovira, de Virgili. Esto es de Tarragona, es de España. Cochrane, que es una iniciativa científica internacional destinada a producir o mantener y divulgar revisiones sistemáticas de las evidencias sobre la prevención, el tratamiento o el control de los problemas sanitarios. El BDI, que también es del Instituto de Salud Carlos III, que es una base de datos que contiene información desde el año 1990, y el CINAHL, ¿no? Entre otras, que es donde de repente podemos buscar artículos relevantes sobre nuestro tema para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Entonces, una vez que tengamos ya nuestra búsqueda bibliográfica, en cuanto a lo que viene a ser la estrategia que ya todos hemos aplicado en nuestra ficha práctica 3, en nuestra ficha práctica 4, lo que vamos a hacer es ver esos criterios de selección, ¿no? Entonces, una vez que los objetivos de esta revisión, que están en función a la pregunta de qué es lo que vas a querer exponer o de lo que vas a querer tratar en tu tema de investigación,
y en base a lo que viene a ser la calidad metodológica, si cumplen los criterios de calidad científica buscada, ¿no? Entonces, en una primera fase, los aspectos que debemos tener en cuenta serán el título, los autores, el resumen y los resultados. Eso es los dos puntos importantes que debemos determinar dentro de nuestros criterios de selección, ¿ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer, o la idea es construir una tablita donde podamos ir separando el título del tema, ¿no? Los autores, un resumen y los resultados del trabajo para poder hacer una selección progresiva. Dentro de esta selección, ¿no? En una primera fase, los aspectos que debemos tener en cuenta, como les dije, el título, observar si el título es útil y si es relevante para nuestro tema. En función a los autores, hay que tratar de ver la credibilidad, experiencia en el tema, el resumen, que normalmente los artículos de revisión en cuanto a lo que es su estructura, es la primera parte que uno encuentra, ¿no? Entonces está lo que viene a ser el abstract o el resumen, donde hay está el objetivo del estudio, está lo que es la metodología que se utilizó para el estudio, tenemos lo que es la parte de los resultados que demuestran el artículo, y luego viene a ser lo que es la parte de la discusión de los resultados obtenidos, y al final lo que viene a ser la parte de las conclusiones, ¿no? Una vez que ya uno ha hecho la estructura del artículo, en una segunda fase se va a proceder a la lectura crítica de los documentos. Y luego, ya una vez que hemos recopilado la información, la hemos empezado a separar, lo que vamos a hacer es organizarla. La organización de la información lo que nos va a permitir que un tema complejo, porque de repente no saben, ya se enfocaron en un tema en particular, ya han conseguido sus 20 artículos, y el tema es, ¿y ahora cómo hago para que los 20 artículos tenga que yo hacer, como quien dice, un resumen? Entonces, para que esto parezca sencillo, entonces lo que hay que tratar es de ordenar esa información. Entonces, hay una metodología que lo que hay que tratar es de que esta información, armar artículos que tengan características comunes, ¿ok? Y a cada grupo le puedes poner un nombre o un código para que después de esos, los que más se parezcan, empezarlos a juntar en cuanto a lo que es su información, ¿no? La información que, de acuerdo al análisis de semejanza, en cuanto que viene a ser de repente la metodología utilizada, en cuanto a lo que es la parte de resultados o planteamientos que ofrecen en cuanto a la discusión de su temática, lo que se va a hacer es se prioriza, y el resto no es que se descarte, sino se deja a un lado para empezar a trabajar con los artículos principales o la información principal en relación al tema. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Entonces seguimos para adelante. Entonces, una vez que ya está todo definido, pasamos a lo que viene a ser la redacción ya del artículo en sí. Entonces, para la redacción, ¿qué es lo que se pide? Que este artículo hay que hacer lo más claro posible, hay que ser muy directo, sin dar mucha vuelta, sin dar tanto rodeo, ¿ok? Y entonces, en esta construcción, la frase y el párrafo
tienen que tener un orden lógico, ¿no?, de las ideas, ¿no?, para asegurar que que las ideas se unan de manera muy adecuada, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la concisión, está básicamente a que esto tiene que ser mucho más conciso, ¿no? No mucho palabreo, sino es básicamente utilizar palabras indispensables, precisas o significativas que, que expresen de una manera clara lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, básicamente está centrado a lo esencial del tema, ¿no? No quiere decir que esto, hay que evitar de que esto sea un poco así lacónico, que no sea muy denso, que sea un poco impreciso, que tenga muchas palabras. Básicamente, la idea es evitar eso, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es de que el documento se base en lo que es la parte de la precisión del lenguaje, que no tenga palabras o términos que sean confusos o equívocos, ¿no? Entonces, en base a la precisión, lo que quiere decir es establecer o, o que la idea sea exacta de lo que uno quiere comunicar, ¿no? Y en cuanto a lo que es la sencillez o la naturalidad, eh, que está presente cuando usamos, por decir, un lenguaje común, sin caer en la vulgaridad. La sencillez supone huir de lo enrevesado, de lo artificioso, ¿no? Que tratar de no ser tan complicado a la hora de exponer el tema, y que se vea de una manera mucho más clara, más fluida, ¿ok? Entonces, lo que podríamos decir es de que el elemento central de una buena redacción se encuentra en suministrar la información siguiendo un proceso lógico, paulatino, de forma que primero se vaya redactando las ideas que son los antecedentes, y luego las ideas que van a ser las consecuencias de lo que o sea, de manera consecuente de lo que se ha venido trabajando, ¿no? En cuanto a lo que es la base de la redacción del artículo, esas son las recomendaciones que se hacen. Luego tenemos lo que viene a ser ya la estructura, porque ya lo que hemos hecho es, ya tenemos el trabajo prácticamente ya armado, y en base a eso lo que hay que darle es una estructura o un orden para poderlo trabajar, que como antes les comentaba, se empieza con un resumen. En ese resumen se hace lo que es la parte del objetivo, lo que es la parte metodológica, se habla de lo que es la parte de los resultados, la parte de la discusión y por último las conclusiones, ¿no? Ahora, al final de esa breve abstract o resumen, siguen lo que vienen a ser las palabras claves que se utilizaron, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la búsqueda de su información para el trabajo, y luego ya viene la parte del desarrollo en sí, donde la introducción es lo que se va a plantear como necesidad para abordar la pregunta de investigación o la pregunta de la idea de la revisión del artículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer, el objetivo y lo que vamos a querer encontrar o desarrollar o responder en tu revisión del artículo, básicamente? La metodología que se expone es cómo se ha hecho el artículo, ¿no?
qué criterios has utilizado, tanto dentro de tu selección, qué motores de búsqueda has utilizado. Ahí es donde les va a ayudar mucho lo que es la parte de, en la búsqueda, lo que es los términos, ¿no? Cómo ha llegado a hacer esa selección de artículos. Entonces, se expone cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y revisado para la metodología de tu revisión sistemática. Y en el desarrollo y discusión se presentan los detalles más destacables de estos artículos revisados, que pueden ser diseños, sesgos, resultados, ¿no? Y la síntesis discutida y argumentada de los resultados. Por eso que es importante que cuando ustedes hagan esa tabla, ustedes puedan ir haciendo una selección de qué artículos son los más parecidos en cuanto a lo que es la parte metodológica, a lo que es la parte de resultados encontrados, ¿no? Los tiempos de los estudios, la población, en cuanto a lo que son las muestras, todo es importante, y las conclusiones también a las cuales han llegado en sus trabajos de investigación. Y por último, dentro de la estructura tenemos la conclusión, donde se presentan las consecuencias que extraemos de la revisión, que son propuestas nuevas, hipótesis y líneas de investigación concretas para el futuro. Acuérdense que siempre, cuando uno termina de hacer un trabajo, la idea es dejar la puerta abierta al lector a que se interese en ese tema y darle la posibilidad, porque acuérdense que la investigación no es constante, ¿no? Siempre van saliendo nuevos aportes, entonces hay que dejar la puerta abierta a nuevos trabajos, o que esto de repente, la información de ayer va a ser diferente a la de acá en una semana, que es lo que ha ido pasando con el coronavirus, ¿no? La información que se tenía en enero ha sido diferente a la que se ha visto en febrero, marzo, abril, mayo, y también dependiendo de los lugares o los países, ¿no? ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que vamos a tener dentro de lo que es la estructura es la introducción, que es donde se va a definir los objetivos, el método, que es la búsqueda bibliográfica, los criterios de selección, cómo se recuperó la información, qué fuentes documentales se utilizaron, cómo se hizo la evaluación de calidad de estos artículos seleccionados, y el análisis de la variabilidad y fiabilidad y la validez de los artículos que se han revisado. Luego tenemos lo que viene a ser el desarrollo y la discusión, donde está la organización y la estructura de los datos, la elaboración del mapa mental, la combinación de los resultados de diferentes artículos originales, la argumentación crítica de los resultados, en cuanto a el tipo de diseño, el sesgo, si ha habido limitaciones en el estudio o si han habido conclusiones extraídas. Todo es lo que hay que tratar de desarrollar en el trabajo. En cuanto a lo que viene a ser la conclusión, que es la elaboración de las conclusiones coherentes basadas en los datos y en los artículos analizados. Y por último, las referencias bibliográficas, que son los documentos que se han utilizado, que ya ustedes los han ordenado de acuerdo a lo que hemos manifestado anteriormente, ¿no? Una de las herramientas que se puede plantear en cuanto a los artículos, o cómo hacer esta revisión bibliográfica o estas referencias bibliográficas sean útiles para nuestro trabajo de investigación, se recomienda o se utiliza esta herramienta, que es un breve cuestionario donde hay que preguntarse, ¿no? Si el artículo especifica el propósito se especifica el propósito de la revisión, si se han identificado las fuentes y las bases de los datos consultados,
si se especifica la estrategia de búsqueda, si se han definido, ¿no?, los criterios empleados en la selección de los artículos, si están citadas las fuentes primarias en la revisión, las referencias actuales, las referencias, mejor dicho, son actuales, tratar de buscar referencias de los últimos 5 años, o por lo menos el 80% de la bibliografía debe tener estas características dentro de los últimos 5 años, y citar, en caso de sean artículos que tengan un mayor año, por su solidez, por su importancia, se pueden mencionar, ¿no? Si están identificados y descritos estudios relevantes, si es fiable y válida la propia evaluación de los estudios analizados, si están identificadas y descritas las teorías relevantes, si están descritos los estudios emblemáticos relevantes, ¿no? Si se critican los estudios relevantes, si está descrito el conocimiento actual sobre el problema de la investigación, si se identifica la revisión de la bibliografía, el vacío existente en la base del conocimiento, si se han combinado correctamente los resultados de los estudios primarios y las conclusiones de los autores se fundamentan en los datos analizados, y por último, si esta revisión de la bibliografía es claramente organizada, lógicamente desarrollada, y si está escrita de manera concisa, ¿no? Entonces, básicamente estas son unas herramientas que ayudan cuando ustedes puedan hacer la construcción, que hay que cuestionarse para ver si vamos por el camino correcto, ¿ok? Una ayuda también importante dentro de lo que es el desarrollo del artículo de revisión, en cuanto a lo que es la estructura, vamos a poner acá en cuanto a lo que es la parte, perdón, en cuanto a lo que es la parte de las etapas de la elaboración, hablamos de un ratito. Acá. En cuanto a lo que es la parte de los criterios, cuando hablamos en el título, los autores, el resumen, los resultados, y de poder hacer esta separación de los artículos en grupos, y a la hora de poder hacer el ordenamiento, rotular y integrar y priorizar estos artículos, dentro de lo que es la parte metodológica, nos podemos ayudar de tablas o de gráficos de cómo hemos construido este análisis de selección. Es decir, estos cuadros donde, por decir, de repente obtuvimos en nuestra búsqueda 80 artículos, pero de repente eso lo hemos obtenido con nuestras palabras claves, con nuestro match, hemos hecho nuestros operadores booleanos, hemos llegado a 80 artículos, pero de repente, de los 80, para los fines que yo creía conveniente, no son muy relevantes los 80, voy a tener que escoger de repente 30 de ellos, ¿ok? Entonces, de repente le ponemos los 5 años, lo bajamos a 50. De esos 50 volvemos a hacer una revisión y nos vamos a quedar con 30, o elegimos 20. Esos 20 son los que tú los vas a ordenar, los vas a acomodar, vas a hacer esta estructura de análisis de selección, y eso también lo puedes poner dentro de tu tabla o de tu construcción a la hora que tú hagas tu artículo de revisión,
para poder ver la relevancia de los artículos seleccionados. O también puedes poner un gráfico de cómo ha sido escudriñando o separando tus artículos para que el lector sepa cómo ha sido tu forma de selección de estos artículos en base al tema determinado que has desarrollado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Algún interrogante? Entonces empezaremos a preguntar a ver qué han entendido de la clase del día de hoy. A ver, Fiorella Suárez. Fiorella, Sí, doctor. ¿qué tal, Fiorella? ¿Alguna inquietud en cuanto a lo que hemos revisado ahora en la clase de artículo revisión? Am, no, doctor, por lo que he prestado atención, he entendido muy bien los conceptos que ha mencionado y el orden de cómo realizar el artículo de revisión. Ok. ¿Qué tema has elegido para ya tienes definido para lo de tu proyecto, en lo cual has venido trabajando y en tu búsqueda, según tu línea de prioridad? Sí, bueno, en la línea de prioridad que me he enfocado es salud pública con respecto al protocolo. Y bueno, mi tema es factores asociados a las actitudes y percepciones sobre telemedicina en estudiantes de medicina y en profesionales de la salud, Ok. más que todo por la percepción y los factores asociados que tienen estos médicos y Ok. también los futuros médicos que son los estudiantes de medicina. Ya. ¿Y cómo ha sido en cuanto a la búsqueda de la información? Eh, bueno, al momento de empezar la búsqueda, en sí me encontré un poco limitada por el hecho de que creo que la población que estoy agarrando o que estoy abarcando es muy específica y creo que ahí sí debo de reducirlo o enfocarme o bien en profesionales de la salud o en estudiantes de medicina. Claro. Definir tu población, ¿no? O sea, hacia Sí, dónde lo vas a, a segmentar. Ok. sí, pero a la vez he encontrado, bueno, a mi percepción, he encontrado no tantos trabajos, o sea, para que el tema sea también un poco innovador, ya que algunos, el concepto de la telemedicina en sí no es tan conocida o no es, no Claro, todos tienen una buena manera de enfocarlo, claro. no ha tenido tanta fuerza en años anteriores como en la actualidad, en estos momentos Claro, en de estos momentos de aislamiento. pandemia sería ideal saber si es que ha cambiado o no la manera de verlo, ya que, por ejemplo, en un estudio que encontré que lo aplicaron en la Universidad de Viena, de Austria, en estudiantes de medicina y también en los profesionales de salud, que en sí, en este caso, eran maestros de la universidad, enfocaron de que en sí los profesionales de la salud, los médicos, sí estaban de acuerdo con la telemedicina, pero en ciertos aspectos de enfocados. En cambio, los estudiantes no estaban tan de acuerdo, pero creían que era algo prometedor de repente a futuro todavía. Pero sí Ok, había una cierta limitación. Uh-huh. Y sería interesante ahora en esta situación ver cuál es la percepción, ya que ayudaría bastante en en ciertas especialidades, claro está, ¿no? así es. Y podrías hacer un enfoque en el Perú, buscar información en América Latina, Sudamérica, ver lo que pasa, como bien has mencionado, en zonas de Europa.
¿no? Ajá. Entonces, sí, está muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Fiorella. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que haya quedado en duda? ¿Algo para aclarar? A ver, vamos a hacer otra preguntita más. A ver, con Laisa Chávez. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laisa. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto a lo que es la parte del artículo de revisión? Mm, Hasta ahorita, ¿cómo has ido avanzando tu línea de prioridad, tu tema de investigación? ¿Qué temas has escogido? ¿Te ha ido bien con tu búsqueda? yo tuve un poco de problemas con elegir mi tema, ya que cuando lo elegí no tuve en consideración a las prioridades. Ya, Entonces tuve que modificar un poco el tema para que ya, encajen dentro de las prioridades. ya. ¿Y cuál ha sido tu tema? ¿Cuál es? Eh, mi tema principal era, bueno, en realidad mi pregunta era, ¿cuál era la prevalencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson con síntomas no motores en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas? Más o Ya, menos por ahí va el pregunta, pero no estaba dentro de las prioridades. Entonces, lo cambié a que se relacionara más con un tema de salud mental para ya, no perder más o menos. Ajá. ok. Y lo cambié en... ¿Y has en encontrado artículos entre lo que es porque estás siguiendo con Parkinson y lo que es salud mental o no? sí, lo relacioné al Parkinson con el estado de salud mental. O sea, Ya, estado de salud mental en pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso ya, más o menos. Ujú. Y sí he encontrado artículos relacionados con el estado de salud mental. No tanto en Parkinson, pero sí más o menos cómo hacen la evaluación del estado de salud mental. ok, muy bien. Mm. Bueno, gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún interrogante? Gracias, Laisa. Entonces, Gracias, doctor. con mi grupo nos vemos el día miércoles y la clase de hoy ya la hemos concluido. Cualquier cosita, no duden en preguntarle a sus doctores de práctica para ir absolviendo porque ya empezamos a trabajar lo que es el artículo de revisión, que es el segundo entregable antes de la evaluación. Así es que muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor.